cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cuál es el llamado? A tener mucho cuidado de no apostatar de la fe, de no negar la fe, de continuar firmes, de no deslizarnos, de no tener un corazón incrédulo. Dice que habiendo oído, no pudieron creer. Además, yo les estaba diciendo que estoy leyendo estos libros del Pentateuco. Un milagro tras otro, ellos pudieron verlo. Constataron el poder de Dios de una forma real, evidente, pero no pudieron atesorarlo en su corazón. Hermano, el problema nuestro no es que no oigamos o que no miremos. El problema es el corazón. Hay una falta de fe. Y esa es la primera parte de toda esta enseñanza. Y fíjense que después de hablar de la revelación de Dios, capítulo 1, 2, 3 y 4, donde nos habla de que Cristo es la más grande, la perfecta y total y última revelación de Dios para nosotros, al final vuelve a hablar de la fe. Capítulo 11. Dice, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y nos motiva. Y cuando lleguemos a ese pasaje van a ver lo maravilloso que es esa enseñanza, amarrándola con los primeros capítulos, de no ser incrédulos, de no ser faltos de fe, de poner en Dios toda nuestra fe y toda nuestra confianza, de tener ese reposo. Dice, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál es ese reposo? El descanso de la fe, de creerle a Dios, de que no vamos a vivir en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis, en medio de todo lo que ha venido, como viven los demás, lleno de angustia, de desesperación, de tristeza, de asolamiento, lleno de frustración, lleno de desvelos. No vamos a caer en eso. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios soberano sentado en su trono y podemos creerle a Él. Podemos confiar en Él. Así que ánimo, mi hermano. No decaigas en tu fe. Afianza tu fe en Cristo. Afirma tu caminar con Dios. El leer la Biblia todos los días, el orar, el poner nuestras cargas en las manos de Dios. Y allá lo dice en Hebreos, capítulo 12. Despojémonos del pecado y del peso que nos asedia y corramos con paciencia esta carrera que tenemos por delante. ¿Ven cómo toda esta carta lo va amarrando al final? ¿Y por qué? Porque tenemos un Dios omnipotente. Y en esta mañana quiero ver algunos detalles de estos 4 capítulos. Vaya conmigo a Hebreos 1, por favor. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Como yo les digo, hermanos, a mí me encanta estudiar la Biblia. Y quiero decirle que dedicamos tiempo a preparar estos estudios. Queremos que usted los aproveche, que usted tome su cuaderno y anote todo lo que pueda, porque la mejor memoria, decía un maestro que yo tenía, es un papel y un lápiz. Lo que usted anota no se le va a olvidar. Ahí está anotado. Y si se le olvida aquí, va ahí y lo refresca en su memoria. Así es que ánimo. Vamos a ir a Hebreos y vamos a ver algunos detalles importantísimos. ¿Cuál es el primer punto que estamos viendo en el desarrollo de este bosquejo que les he preparado para ustedes? Cristo es la más perfecta, completa, maravillosa y última revelación de Dios al hombre. Hebreos 1:1 hasta 4:13. Lo voy a repetir. Cristo, y es que quiero que se lo grabe en la mente. El apóstol Pablo le dice a los hermanos, por ejemplo, en Filipo, a los filipenses, esto ya se los he dicho varias veces, y ahora lo repito, y aún llorando, dice Pablo. La repetición es importante para memorizar. Y de la memoria al corazón. Cristo es la más perfecta, completa y maravillosa y última revelación de Dios al hombre. Ese es el tema. Ahora, ¿por qué resalta
a Cristo, mire conmigo en el capítulo 1, ya lo vimos, pero vamos a retomarlo porque ahora quiero explicar algunos detalles acá. Mire lo que dice Dios, y dijimos, podemos apartar temporalmente por un poco de tiempo esto que viene aquí, que está en comas. Dios dice coma, mire, haga un ladito eso y vamos hasta el verso 2. Dios en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Ese es el tema, ese es el centro, esa es la oración que gobierna toda esta enseñanza. Dios dice, en estos postreros días nos ha hablado, y yo les dije que ahí más que ha hablado es nos habló, porque en el original este es un auristo, y el auristo, mi hermano, enfatiza una acción, como lo decía un escritor, un experto del Nuevo Testamento, del griego del Nuevo Testamento, una acción como un suceso. Esta palabra hace referencia al tiempo pasado, pero el énfasis mayor no está realmente en el tiempo, sino en la cualidad puntual de la acción. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Una acción, no algo que se está repitiendo. Y esto es algo muy importante, mis hermanos. Muchas personas andan queriendo más revelación de Dios. Tristemente, van a iglesias a escuchar palabra fresca y esto y lo otro. No hay más palabra fresca que esta. Todos los días es viva y eficaz. Todos los días es la palabra perfecta de Dios. Y quiero decirte, mi hermano, que cuando Juan puso amén en Apocalipsis, al final se cerró la revelación de Dios. Porque Cristo es el que nos trajo esta perfecta revelación. Su persona, sus milagros, su obra. Ahora, tú quieres escuchar a Dios, tienes que venir a su palabra. Aquí es donde está la revelación de Dios. ¿Sabe lo que hay hoy? Después de que terminó la revelación en el libro de Apocalipsis, lo que hoy nosotros tenemos es iluminación. La iluminación es la luz del Espíritu Santo que viene al corazón y a la mente del Hijo de Dios para poder comprender lo que Dios ha revelado aquí en su palabra. Y quiero decirte algo, escucha bien, por favor. Esta iluminación, hermano, que es la luz que Dios nos da, la claridad para entender su palabra, no es exclusiva del pastor o de X o Y maestro. No, no, es para todos los hijos de Dios. Tú tienes la capacidad porque tienes el Espíritu Santo. Tú tienes la capacidad de poder entender esto. Por ejemplo, en el libro de Pedro y en el libro de Apocalipsis, la Biblia dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Y cuando habla ahí de que Dios nos hizo reyes y sacerdotes, hermano, no está hablando del pastor, de los ancianos o de ciertos iluminados, sino está hablando de todo el conglomerado cristiano que ha recibido a Cristo como su Salvador y Señor. Esto fue uno de los postulados más maravillosos que recuperó la Reforma Protestante a partir del año 1517. El sacerdocio individual de cada uno de los hijos de Dios. Y cuando hablamos de sacerdocio, estamos hablando de que tú puedes orar y llegar a la presencia de Dios de la misma forma que yo lo hago, de la misma forma que lo hace cualquier persona cristiana, hija de Dios, que ha recibido a Cristo. Pero no solamente el asunto de orar y de interceder unos por otros delante de Dios, llevando nuestras cargas, también tú puedes ministrar, explicar la palabra, comprender la palabra, servir y ministrar a los demás. Por eso ustedes pueden ver que una de las palabras más fuertes y más usadas en el Nuevo Testamento es la palabra alelos, que quiere decir unos a otros. Hermano, Dios nos ha hablado y hoy podemos oír la voz de Dios a través de su santa palabra. Esta es la voz de Dios.
Y Dios quiere iluminar nuestra mente y corazón para poder entender. Lo que Dios habló, ya lo habló. Ahora, además de la iluminación, que es esa capacidad de entender la palabra, está la dirección del Espíritu Santo. Entonces, si yo necesito saber qué hacer, tengo que orar y buscar los principios de Dios en su palabra. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hay un chico que quiere casarse, o una chica que quiere casarse, son solteros, ¿y qué van a hacer? No van a esperar una revelación de Dios, porque aquí en la Biblia no dice fulano se va a casar con fulana. ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Uno, venir a la palabra y buscar los principios para el matrimonio. ¿Cuáles son esos principios? No casarnos en yugo desigual. En otras palabras, si tú estás viendo a un chico que no es cristiano, ya olvídate de él. Si estás viendo una chica que no es cristiana, olvídate de él. Eso ya no es la voluntad de Dios. Luego venimos a que sea una persona que esté creciendo, comprometida con el Señor, que esté dando frutos de arrepentimiento, de conversión. Pero además de eso, hay que orar. Y entonces tú buscas a Dios en oración y tú le dices, Señor, guíame. Cuando, por ejemplo, yo conocí a mi amada Blanca Nolvia, yo me pregunté, ¿será ella o tengo que esperar? Y mira, comencé a orar en ayuno, en oración, día y noche. Me levantaba de madrugada y yo le decía, Señor, yo no quiero ser guiado por sentimientos. Yo no quiero ser guiado por emociones. Quiero ser guiado por tu Espíritu Santo. Yo le he preguntado a algunos chicos que son novios, ¿estás seguro que esta chica es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Y sabe qué me dicen? Pues no sé. Entonces, ¿qué anda haciendo con esa novia? Tú tienes que estar seguro, convencido de que esa chica es la chica que Dios tiene para ti, de que ese chico es el chico que Dios tiene para ti. Y eso se logra bajo la dirección del Espíritu Santo en oración. Después de estar mucho tiempo en oración, mira, vino aquella convicción a mi corazón de una forma contundente, clara, segura, de que Blanca Nolvia era la esposa que Dios tenía para mí. Y sabes, yo salí de mi cuarto allá en seminario, fui a buscarla, caminamos un rato por la cancha y apenas teníamos unos 5 meses de conocernos. Y le dije, Blanqui, quiero que sepas una cosa, yo me voy a casar contigo. Y ella se asustó. ¿Cómo me dice? Tú y yo nos vamos a casar. No éramos ni novios, nada. Pero tenía la convicción en mi corazón. Porque vino la voz de Dios aquí, no aquí, aquí. Inequívoca. Hermano, hay que buscar esa dirección al abrir una empresa, al hacer un negocio, al hacer cualquier cosa que vamos a hacer. Busquemos la dirección de Dios a través de su palabra. Ahí están los principios. Y luego busquemos la dirección de Dios hacia donde Él está llevándonos. La iglesia tiene que buscar la dirección de Dios. Nosotros no es que confiamos en títulos, en diplomas, en experiencia. No, es en la dirección de Dios, hacia donde Dios va llevando su iglesia. Aquí está en su palabra. Por tanto, olvídese de más revelación. Toda persona, toda iglesia que anda atrás de nuevas revelaciones anda mal. Y se lo digo, ¿sabe por qué? Porque usted no sabe hacia dónde va a ir esa persona. Es esta la guía segura, completa, es la palabra de Dios. Dios, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo. Él es la última, más perfecta y total revelación de Dios para nosotros. ¿Qué es lo que necesitamos ahora? La luz del Espíritu Santo para entender esta revelación que Dios nos ha dado. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Ahora, ¿por qué podemos confiar en esta revelación perfecta de Jesucristo? Yo creo, hermanos, que en esta parte de la palabra de Dios lo que viene es que ahí nos va a hablar de la naturaleza, la obra y la posición de Cristo. 3 cosas: la naturaleza de Cristo, la obra de Cristo y la posición que Cristo tiene. Y a raíz de su obra
de su naturaleza y de su posición, la revelación que él ha traído es lo máximo. Lo que Dios nos dice a través de esta revelación del Nuevo Testamento, donde las doctrinas de la Biblia están claramente reveladas, las epístolas, hasta llegar al Apocalipsis, es lo más grandioso que nosotros tenemos. Como dice la palabra de Dios, es una guía infalible, porque la persona que nos trajo esta revelación, nuestro amado Señor Jesucristo, es lo máximo. Su naturaleza, su obra y su posición. Mire conmigo, por favor, Hebreos capítulo 1. Dice que Dios ha hablado. Y dice que en el Antiguo Testamento, mira el versículo 1, Dios habló muchas veces. La palabra aquí quiere decir en una variedad de tiempos. Desde Génesis capítulo 3, cuando el hombre fracasó, Dios comenzó a hablarle al hombre, a hablarle y a hablarle, una y otra vez. Y luego dice, habló de muchas maneras. ¿Sabes qué? En la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, nosotros encontramos una cantidad enorme de formas en que Dios se dio a conocer al hombre. Por ejemplo, por sus gestiones interiores, por voz audible, se dio a conocer por Urim y Tumim, por sueños, por visiones, por teofanías, por ángeles y por una cantidad de formas que Dios dijo, yo quiero hablarle al hombre. De muchas formas, de muchas maneras. Y esa palabra literalmente quiere decir eso, hermano. Una variedad de formas. Una variedad de formas. Pero en los postreros días, en estos últimos días, a partir de la encarnación de Cristo, Él, su persona, es la máxima, más grande, maravillosa, perfecta y total revelación de Dios para nosotros. Tenemos que venir a Cristo, entender quién es Él. Y ahora el escritor, mira lo que dice en el verso 2, Hebreos capítulo 1, verso 2. Ahora el escritor va a dar 8 cualidades que Cristo tiene, que no las tiene ningún ser humano, ni nadie, absolutamente en el universo. Ni nunca las ha tenido, ni las tiene, ni las tendrá. 8 cualidades que Cristo tiene que lo hacen superior. Y al ser ese ser superior, su revelación es la más maravillosa. Su enseñanza, su vida, su ejemplo, su santidad es lo más grandioso para nosotros. Y por eso podemos confiar en esta revelación. ¿Y cuáles son estas cosas? Miremos detalladamente. Versículo número 2. En estos postreros días nos ha hablado por hijo. Recuerden que ahí no existe el él, porque no solamente es la voz de Cristo, la voz de Dios para nosotros, es su persona. Al ver a Cristo, está viendo a Dios. Aunque no diga una palabra, aunque no diga una sola palabra. Cuando la gente miraba a Cristo, miraba a Dios. Cuando Cristo regrese y lo miremos, o cuando nosotros vayamos allá a verlo, al Patria Celestial, vamos a ver a Dios en él. La Biblia dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito del Padre le ha dado a conocer. Ahora, ¿qué dice? Dios nos ha hablado por el Hijo. Su conducta, sus milagros, sus palabras, su cuerpo, su persona, todo es una revelación de Dios para nosotros. ¿Y quién es este Hijo? Su Hijo Jesús, Jesucristo. Mire, 8 cualidades. Una, a quien constituyó heredero de todo. Primera cosa, Cristo es el heredero de todo. Segundo, por quien asimismo hizo el universo. Tercero, versículo número 3, el cual es un pronombre relativo que se refiere al Hijo, siendo el resplandor de su gloria. Cuarto, y ese Hijo es la imagen misma de su sustancia. Quinto, sustenta, y quién, la palabra quién es otro pronombre relativo que se refiere al Hijo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sexto, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados
por medio de sí mismo. Séptimo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Octavo, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Qué dice la palabra del Señor, mis queridos hermanos? Dice que Cristo tiene 8 cualidades incomparables y que lo hacen un ser completamente extraordinario. Por eso podemos confiar en esa revelación que Él nos trajo. Primero, dice que Cristo es el heredero de todo. Me acuerdo, por ejemplo, la enseñanza que dimos de Juan al llegar al capítulo 13. Ustedes recuerdan lo que dice Juan 13:1. Sabiendo Jesús que había llegado su hora para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Sabiendo Jesús, Juan 13:3, que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Escucha lo que dice, que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. Cristo es el heredero de todo. Ahora, ¿qué es el heredero? Literalmente aquí, hermano, quiere decir dado según la ley. A él le corresponde legalmente todo lo que existe en el universo. Él es el heredero. Y como heredero, entonces, habla de ser el poseedor, el dueño del universo, de todo lo que existe. Esto implica su absoluta soberanía como dueño de todo. Mire, a veces nosotros tenemos un pedacito de tierra y a veces eso nos hace ser bien orgullosos, ¿no es cierto? O tenemos una cuentecita en el banco y eso nos hace que se suman nuestros humos a la cabeza. Pues sabe una cosa, Cristo no tiene un pedacito de tierra, ni es la tierra de Israel, la tierra de Él, es el universo. Y no solamente es la tierra, son todos los planetas y todos los universos que existen. Todo le pertenece a Él, en el cielo y en la tierra. Habla de una soberanía total, perfecta y absoluta, como dueño de todo. Él es el heredero del Padre. En segundo, dice, segundo lugar, por quien asimismo hizo el universo. No solamente es el dueño de todo, sino que es el propósito por el cual Dios creó todo lo que existe. El dominio del Hijo sobre todas las cosas se ve por el papel de creador. Él es el medio de la creación. Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Se acuerdan lo que dice? Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo, estaba en el principio con Dios. Todas las cosas, Juan 1:3, por él fueron hechas y sin él, sin el Hijo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el creador del absoluto del universo. Por medio de él, él es el medio de la creación. Eso es lo que quiere decir aquí. Cristo es no solamente el heredero de todo, el dueño de todo, sino también el creador de todo. El versículo número 3 dice, y este versículo es clave, hermano. Hebreos 1:3, el cual, de nuevo les digo, es un pronombre relativo que se refiere a Cristo, al Hijo, siendo el resplandor de su gloria. Estas palabras aquí son claves y créanme que me gustaría tener todo este día para poder ir explicando palabra por palabra de las que usa aquí el escritor de esta carta. El resplandor, hermano, literalmente quiere decir aquel que desde el interior hace brillar una luz. Eso literalmente. Desde su interior hace que una luz brille. Cristo es el resplandor. Es como un relámpago, un fogonazo de la gloria de Dios. Y la palabra gloria aquí es la doxa. Esa es la palabra que usa ahí el escritor de esta carta. Cristo es el resplandor. Cuando lo vemos a él, podemos ver la gloria de Dios. Aquella Shekinah del Antiguo Testamento. La palabra de Dios dice
que cuando los hebreos llegaron al monte de Sinaí en Éxodo capítulo 19, la gloria de Dios descendió y el monte brillaba y humeaba y la tierra temblaba por la gloria de Dios. Cuando Moisés erigió el tabernáculo en el libro de Éxodo 40, dice que la gloria de Dios bajó y dice que permaneció ahí. Y luego dice que la gloria de Dios estaba sobre Israel, la Shekinah. Y dice que en el día era una nube que les daba sombra y en la noche era una columna de fuego que los iluminaba. Esa gloria, ahora dice, la vemos en su Hijo Jesucristo. En Cristo podemos ver toda la majestad de Dios. Todos los atributos de Dios podemos verlos a través de su Hijo Jesús. Él es el Dios omnipotente, por eso Él puede resucitar los muertos, por eso Él pudo sanar leprosos, por eso Él pudo transformar el agua en vino, por eso Él hizo todo lo que hizo. En Él vemos la santidad de Dios al hablar, al actuar, en su sexualidad, en sus propósitos, en su estilo de vida, en su conducta. Podemos ver la santidad de Dios. Cristo dijo, hay alguno de ustedes que me redarguye de pecado. Entonces, ¿qué dice? Versículo 3, que Cristo es el resplandor de su gloria. En Cristo llega hasta nosotros el resplandor de las perfecciones de Dios y las podemos ver y aprender a través de su maravillosa palabra. En cuarto lugar, ¿qué dice aquí? Que Cristo dice es la imagen misma de su sustancia. Cristo lleva todos los rasgos de la naturaleza divina. Es la imagen. Y esta palabra aquí, mi hermano, es increíble, porque esta palabra habla del carácter, la imagen. ¿Sabe de qué? Es como un grabado, como un sello. Literalmente es una figura estampada. Eso quiere decir la palabra imagen. Una figura estampada. Cuando usted va a una agencia del gobierno y le ponen un sello, por ejemplo, a un documento legal, ese sello que está ahí, ese grabado que quedó ahí, es el mismo que está allá en el sello. Y eso es una concordancia de igualdad, es una representación legal. Pues esa es la palabra que usa aquí el escritor cuando dice en cuarto lugar que Cristo es la imagen, es la copia perfecta. Eso es lo que quiere decir, una copia perfecta, la imagen misma de Dios. Por eso es que su revelación es perfecta y por eso es que es confiable. Pero en quinto lugar, mire conmigo, por favor. Dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Sabe lo que hace Cristo, mi hermano? Dice que Él sustenta, la palabra sustenta literalmente quiere decir el que está llevando todas estas cosas con la palabra de su poder, o sea, con su poder, con su omnipotencia. ¿Sabe usted? Cuando estábamos en la escuela, nos acordamos que aprendimos, por ejemplo, las rotaciones de la Tierra. Fíjese que Job dice que la Tierra flota. Y después se descubrió que la Tierra está ahí en el universo. Al principio se creía que la Tierra estaba detenida por elefantes, otros que Hércules la detenía, pero después se dieron cuenta de que ni elefantes, ni Hércules, ni nada, que la Tierra está flotando en el espacio. ¿Por qué la Tierra no sale disparada a irse allá lejos por Plutón? ¿O por qué no sale disparada hacia el Sol? Sino que está perfectamente en su giro de rotación y de traslación. Porque hay alguien que está llevando con su poder todo este sistema de forma perfecta. Dice la palabra de Dios que Cristo es el que sustenta todas las cosas. ¿Sabe que la palabra sustenta quiere decir el que está controlando, llevando todo esto? Pero no solamente es el universo. Que por qué Marte no viene a pegar a la Tierra, que por qué Saturno no viene a chocar con la Tierra, que por qué la Tierra no se va hacia el Sol. Y sabe que la Tierra está ubicada en un lugar perfecto, equidistante del Sol, de tal forma que tiene la cantidad de calor y de luz que necesitamos para vivir.
Nosotros no podemos vivir en Marte, no solamente porque no hay aire, ni atmósfera, ni todo esto que Dios hizo, sino porque el calor nos quema. Ni podemos vivir allá en Júpiter porque el frío nos congela. Estamos en el lugar perfecto porque Cristo sostiene, desde que creó todo esto, la puso aquí y nos creó a nosotros y nos puso aquí y podemos vivir aquí. Y Él sigue sustentando, sosteniendo este orden del universo. Pero no solamente está sosteniendo el orden del universo, de su creación, sino que además está llevando la historia del ser humano. Hay una historia que se está escribiendo cada día y Cristo es el que la está escribiendo. Ya hablamos de eso, del cumplimiento de las profecías. Pero no solamente sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, no solamente está llevando a cabo todo su propósito conforme Él lo tiene establecido con su divino poder, sino que dice que ha efectuado la purificación de nuestros pecados. Mire conmigo ahí en el versículo 3, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Literalmente quiere decir, habiendo hecho. De alguna forma, en la muerte, en la cruz, en su resurrección y en su exaltación, completó la obra de salvación del ser humano. Y aquí es otra palabra que estén visto este verbo, una acción que Él hizo. Él nos purificó una vez y para siempre. Él murió y como lo vamos a ver ahí en el capítulo 8, 9 y 10, Él con un solo sacrificio nos ha hecho perfectos. No necesitó morir 2, 3, 4 ni 5 veces. Una sola vez, porque su vida era tan santa, tan pura, que tomó el pecado de nosotros y lo llevó en la cruz. Y con ese sacrificio, uno, fue suficiente. Dice, habiendo efectuado la purificación, la limpieza de nuestros pecados. ¿Quién más puede perdonar al ser humano y limpiarlo de toda su maldad? Nadie en el universo. Usted puede tener toda la religión del mundo, puede hacer todas las buenas obras, puede dar todo el dinero a los pobres, pero sus pecados no se limpian de esa forma. Solo Dios, a través de su Hijo amado, Jesús, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, nos purifica, nos santifica de todo pecado. Pero no solamente eso. Número 7, dice, versículo 3 al final, se sentó, ¿quién? El Hijo. Ese es el sujeto de ese verbo. Se sentó el Hijo a la diestra de la majestad en las alturas. Esto habla de su maravillosa exaltación. Cristo fue exaltado y está sentado, dice, en su trono de gloria, a la diestra como el cogobernador en este momento de todo el universo. ¿Quién más se puede sentar a la diestra de Dios? Solo su Hijo Jesús. El ser perfecto, el hombre, el Dios hombre perfecto. Y termina siendo en el versículo 4, hecho, ¿quién? El Hijo, tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. La palabra nombre, hermanos, más que el nombre Jesús o ángeles, habla de su persona. La persona de Cristo es superior a los ángeles. ¿Se acuerdan que yo les dije? Allá en el libro de Éxodo, la Biblia dice que Dios por medio de ángeles le trajo la ley a Moisés. Toda la ley del Antiguo Testamento dice que vino por medio de ángeles. Dios utilizó los ángeles para revelarse, para traer palabra de Dios. Ángeles venían a hablar con la gente. Ángeles fueron a hablar con Lot, por ejemplo, para sacarlo de Sodoma y que no muriera quemado por tanta perversión sexual que había ahí. Ángeles hablaron con Abraham de que él iba a ser padre de multitudes. Ángeles. Y para los hebreos, los ángeles eran, después de Dios, los seres más extraordinarios. Después estaban los hombres. Ahora viene el escritor y dice, no, hay alguien más grande que los ángeles, hecho tanto superior a los ángeles, el Hijo. Y para que no quede duda de que Cristo es superior a los ángeles, que eran los seres reveladores por excelencia en el Antiguo Testamento, los ángeles eran los seres reveladores por excelencia en el Antiguo Testamento, lo repito, dice, ahora tenemos a alguien que es mayor que los ángeles.
Y ya van a ver al llegar al capítulo 2. Lo vamos a ver en unos momentitos. Ahora el escritor entonces, mis hermanos, va a usar, mire, la palabra que sigue en el versículo 5 es ¿por qué? Este es, ya se lo dije yo, una conjunción causal. Las conjunciones causales son las palabras usadas para explicarnos el porqué de las cosas. ¿Por qué Cristo es superior a los ángeles? Y ahora entonces, aquí viene una segunda cosa. No solamente viene la explicación, sino que viene la reflexión. Y sabe, a través de qué Dios nos lleva a una reflexión, hermano, a través de lo que se conocen en la Biblia como preguntas clave. Y aquí lo que tenemos son preguntas retóricas. ¿Qué es una pregunta retórica, hermano? Son las preguntas que tienen la respuesta en sí mismas. Hay dos tipos de preguntas retóricas. Fíjate bien. Uno, las preguntas retóricas positivas. Cuando la pregunta es positiva, la respuesta es negativa. Pero la otro tipo de preguntas retóricas son las negativas. Cuando la pregunta es negativa, entonces la respuesta es positiva. Aquí, por ejemplo, dice, mira el versículo número 5. ¿Por qué? Pregunta, ¿a cuál de sus ángeles dijo Dios jamás? Ese jamás hace una pregunta negativa. Jamás, nunca. ¿A cuál de sus ángeles Dios le dijo? Versículo número 5. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esta es una cita del Salmo 2:7. Es un salmo mesiánico que habla del reinado de Cristo. La pregunta es, ¿a cuál de los ángeles Dios trató así, con ese respeto y con esa dignidad alguna vez? A ninguno, esa es la respuesta. Ninguno. Versículo número 5. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Esta es una cita de 2 Samuel 7:14. Ahora, ¿qué dice? ¿A cuál de sus ángeles Dios le dijo eso? A ninguno. No, a nadie se lo dijo. Ahora, miren lo que dice el versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito al mundo, dice, ¿quién dice? Dios dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿A qué pone Dios a los ángeles? A que adoren a su hijo. A que adoren a su hijo. Y ustedes pueden leer Lucas capítulo 2, cuando nació Jesús, vino una hueste de seres celestiales, de ángeles, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, buena voluntad para los hombres. Ángeles estaban adorando a Cristo. Ángeles allí en el pesebre, siendo un bebecito recién nacido. Ángeles proclamaron a los pastores, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Qué tienen que hacer los ángeles? Adorar al Hijo. Versículo 7. Ciertamente, de los ángeles dice. Ahora, ¿cuál es el sujeto de ese dice? Dios dice de los ángeles. ¿Qué dice Dios de los ángeles? El que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Esa es una cita del Salmo 104:4. Eso es lo que dice de los ángeles. Pero ¿qué dice del Hijo? Versículo número 8. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Ahora, ¿se dan cuenta aquí? Miren qué interesante esto. Dios dice del Hijo, tu trono, oh Dios. Dios llama al Hijo Dios. Habla de la deidad de Cristo, de que Cristo es la imagen de ese Dios que no podemos ver, que son uno solo, en esencia. ¿Cómo llama Dios a su Hijo? Lo llama Dios. Esto prueba la deidad de Cristo. Miren el versículo número 8. Más del Hijo dice. ¿Quién dice? Dios, el Padre. ¿Y cómo dice del Hijo? Tu trono, oh Dios. Por eso es que la revelación de Cristo es la más maravillosa, porque Él es Dios mismo, que se hizo hombre. Por el siglo del siglo. Eterno. Eso es lo que quiere decir ahí. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Él es rey. Entonces, mire, solo en este versículo 8 dice, 1, que Cristo es Dios. 2, que Cristo es eterno. Y 3, que Cristo es rey. Él es el rey del universo. Versículo número 9, has amado la justicia.
Cristo le está diciendo a su hijo, eres el rey y el juez más justo del universo. Has aborrecido la maldad. Ahora habla de su santidad. Cristo es santo, perfectamente santo. ¿Se da cuenta cuántas cosas está diciendo Dios de su hijo aquí? Por lo cual te ungió Dios. Él es el Mesías, el ungido de Dios, el Cristo, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a todos. Ahora mire, cuántas cosas dijo Dios de su hijo en el versículo número 8. 1, le llama Dios, tu trono, oh Dios. 2, le llama eterno, del siglo por el siglo, eternamente, quiere decir eso. 3, le llama rey, él es rey que tiene el cetro, que va a gobernar y que gobierna. 4, le llama justo, has amado la justicia. Es el rey y el juez más justo del universo. 5, es el santo. Dice, has aborrecido la maldad. No hay un ser más santo que Cristo. Y él es el enviado, el ungido de Dios. Dice, por lo cual Dios te ungió. Hebreos capítulo 1, verso 10. Y Dios sigue diciendo de su hijo, tú, oh Señor, ahora le llama el Señor, el Curios, el Rey del universo. En el principio fundaste la tierra y los cielos. ¿Cómo le llama Dios a su hijo? El creador de todo. Dice, los cielos son obra de tus manos. Dios le está diciendo eso a su hijo en el Salmo 102, del 25 al 26 y al 27. Salmo 102. Pero aquí otra vez recalca la eternidad de Cristo. Mira el versículo 11. Ellos, todo este cielo, tierra y todo, perecerán. Un día esto dejará de ser. Mas tú, el Hijo, permaneces para siempre. Ellos se envejecerán como una vestidura, como un vestido. Los envolverás y serán mudados. Mas tú eres el mismo. Habla de su inmutabilidad, porque Él es Dios, Él es inmutable. Y tus años no acabarán, es eterno. ¿Se dan cuenta quién es Cristo, mis hermanos? Por eso dice, hay que adorarlo y escuchar lo que Él nos revela, lo que Él nos dice, creerle y vivirlo. Y termina aquí con dos preguntas. Versículo número 13. ¿A cuál de sus ángeles dijo Dios jamás? ¿Habrá algún ángel que Dios le dijo estas palabras? No. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es una cita del Salmo 110:1. Dios le dice a su hijo, siéntate, vas a reinar y todos tus enemigos, y escucha bien mi hermano, toda la gente que rechaza a Cristo va a ser estrado de los pies de Cristo. Mi amigo, si tú no has recibido a Cristo, tienes que recibir a Cristo como tu Salvador, porque si no un día vas a ser pisoteado por Jesús. Mire cómo dice. Y tú me puedes decir, no, pastor, pero yo no soy enemigo de Cristo. Todos los que no son amigos de él y no lo han recibido, lo están rechazando y son enemigos. Lee el libro de Filipenses capítulo 3. Ahí dice quiénes son los enemigos de Cristo. Y termina con la última pregunta retórica. Dije que aquí habrán dos preguntas retóricas. ¿A Dios, a alguno de sus ángeles le dijo eso? No, solo a su hijo. Y en el versículo 14, no son todos espíritus ministradores. ¿Ya se dieron cuenta? No son todos. Pregunta negativa. Pregunta retórica. Dice, no son todos. ¿Todos qué? Los ángeles. Espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Cuál es la respuesta? Claro, sí. Eso es lo que son los ángeles. ¿Qué son? Son seres creados por Dios a servicio, al cuidado de los que somos herederos de esa salvación tan grande. Quiero hacer una aclaración aquí. No es que Dios me ha puesto 25 ángeles y me ha dicho, Manuelito, dales órdenes a estos y mándalos a hacer lo que tú quieras que te hagan. No, no, no. Lo que está diciendo Dios es que en este mundo en que vivimos, hay un mundo espiritual donde los demonios nos quieren destruir, pero ahí están los ángeles a quienes no miramos, pero que ellos nos protegen, nos cuidan de esos demonios. No está diciendo de que
Si a mí se me perdió este saco, le voy a decir, ángeles, vayan a buscarme el saco, como dicen algunos por ahí. No está hablando de eso. De hecho, ni miramos los ángeles nosotros, porque ¿qué dice? Miren lo que dice el verso 14. Son seres espirituales. No los podemos ver, pero están aquí. Yo no sé cuántos ángeles están aquí alrededor mío cuidándome, pero me están cuidando de que los demonios no me destruyan, de que esos seres satánicos no me destruyan, y ellos nos protegen. De eso está hablando el pasaje. Y concluyo con lo que viene, porque no ha terminado la idea del escritor. Mire conmigo el capítulo 2 del 1 al 4. Por tanto, en vista de que tenemos a este Señor Jesucristo, que es el ser más grandioso del universo, que es el Dios hombre, con todos sus atributos y cualidades, como la imagen misma de Dios, como el resplandor de su gloria. Ese personaje maravilloso, espectacular, el más grande. ¿Qué dice la Biblia? Es necesario. Mira lo que dice, hermano, por favor. Es necesario. No dice que es optativo. No nos da un consejo. ¿Sabe lo que quiere decir esta palabra? Es imperativo. Es una obligación. ¿El qué? Que con más diligencia. La palabra diligencia quiere decir esmero, prontitud, deseo, empeño. Atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Que hemos oído de quién? De Jesucristo, quien es la última, más grande, perfecta y total revelación de Dios para nosotros. Lo que hemos oído, ¿qué dice? Es necesario que con más diligencia lo atendamos, lo obedezcamos, lo creamos, lo vivamos. Versículo número 1. No sea que nos deslicemos. ¿Qué quiere decir eso? Si tú y yo no prestamos atención a la palabra de Dios, a esta revelación maravillosa, vamos a andar dando tumbos, golpeándonos una y otra vez moralmente, espiritualmente, físicamente, familiarmente. La palabra deslizarse aquí es alguien que navega sin rumbo. Literalmente es una palabra que viene de la navegación. Es un barco dejado a la deriva en el mar, sin timón, sin velas y sin nada. Que va para allá y para acá, para allá y para acá, sin rumbo fijo, sin norte, no tiene ninguna dirección. Y así está caminando el mundo. ¿Por qué? Porque no pone atención a lo que Dios dice en su palabra. Ese levantamiento del movimiento LGTBI es no conocer lo que dice la Biblia. Sabes que los primeros 6 decretos que firmó el presidente Biden están relacionados con la exaltación de los movimientos homosexuales y de género en el mundo entero. ¿Y todo por qué? Porque dice creer en la Biblia. Lo vimos poner su mano sobre la Biblia, quitarla y con la misma mano que puso sobre la Biblia, la misma mano que puso, fue a afirmar lo que contradice la Escritura. ¿Se das cuenta? Por eso el mundo anda tan perdido. Por eso el mundo está tan desorientado. Gente divorciándose por tonteras. Hace poco se murió un periodista, Larry King, famosísimo, poderoso, que la gente le temblaban, los poderosos, los líderes poderosos del mundo. Con poder, con fama. 8 veces se divorció y se volvió a casar. Una vida desastrosa. Puedes ver los futbolistas en el mundo, vidas miserables, llenos de parrandas, y esos son los ídolos de nuestros jóvenes. Los artistas, drogándose, muriéndose por sobredosis, vidas de miseria. ¿Sabes por qué? Porque no creen a la palabra, porque se han alejado de Dios. Y todo aquel que se aleja de Dios y no cree la palabra y no vive la palabra, se desliza. Anda perdido.
anden vidas miserables. Por eso es que la gente se hunde en el alcohol, en la droga, en la homosexualidad, en la promiscuidad sexual, en el dinero, en la fama, en el poder. Se refugian en los partidos políticos, se refugian en todo este mundo que al final terminan perdidos en vidas miserables. Dice, es necesario, es imperativo, es obligación que atendamos, que prestemos oído, que oigamos y practiquemos las cosas que hemos oído. ¿Que hemos oído de quién? De su Hijo Jesús. Porque si no, vamos a andar a la deriva. Versículo número 2. Porque, otra palabra, conjunción causal, va a dar otra explicación. Y ahora mire esto, estamos ya por terminar, pero mire lo que dice aquí. Si la palabra dicha por medio de ángeles, la revelación del Antiguo Testamento, mire cómo dice, fue firme. ¿Sabe lo que quiere decir? Se cumplió al pie de la letra. Y toda transgresión, la palabra transgresión quiere decir violación de la ley. La palabra transgresión quiere decir que la gente le importó poco la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Violar la ley. Y toda desobediencia, la palabra desobediencia aquí enfatiza la naturaleza del ser humano, la rebeldía a Dios. Toda rebelión del hombre recibió justa retribución. Mire esto, los ángeles trajeron una revelación, la ley, y se cumplió al pie de la letra. Ahora, mire lo que dice, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Sabe lo que está diciendo? Aquí están los ángeles, pero Cristo está acá arriba. ¿Entiende? Cristo es más grande que los ángeles. Pero si se cumplió esta palabra de estos seres que son menores, más pequeños, creados, ¿cómo no se va a cumplir la palabra de nuestro Creador, del Rey, del Dios, del más grande del universo? ¿Entiende? No vamos a escapar. Y la iglesia también, los hijos de Dios, van a sufrir una disciplina y van a vivir vidas miserables si se alejan de Dios. Termina diciendo, la cual, esa salvación tan grande, es el evangelio. Primero, fue anunciada por el Señor. Cristo nos trajo esta nueva revelación del evangelio. La salvación por gracia, a través de su obra perfecta en la cruz del Calvario. Él anunció, él dijo, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo número 3 termina diciendo, nos fue confirmada por los que oyeron. Entonces aquí tenemos al Hijo, trajo la revelación, luego los que oyeron, los apóstoles, se unieron. Y termina diciendo, versículo 4, testificando Dios. Y aquí hay un triángulo perfecto. Está Dios, su Hijo y los que oyeron. ¿Y con qué testificó Dios? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. ¿Para qué servían los milagros? Eran señales, y es la palabra que está aquí. La palabra milagros es semillón, señales, que Juan la usa mucho allá en su evangelio. Todos los milagros que hizo Cristo y que hicieron los apóstoles fue para confirmar que ese mensaje era de Dios y hay que escucharlo. Hermanos, tengamos cuidado y no nos deslicemos nosotros también. Si tú te alejas de Dios, si tú eres rebelde a la palabra de Dios, si tú quieres vivir tu vida como cantaba aquel, a tu manera o a mi manera, vamos a pagar un precio muy alto. Es necesario que atendamos, que oigamos y que creamos, que pongamos en práctica lo que Dios nos dice en su palabra, porque es una palabra poderosa, viva y eficaz, traída por el Rey de Reyes, el Dios del universo, el Señor del cielo y de la tierra. Yo quiero animarte para que prestes atención a lo que Él nos dice. Obedezcamos la palabra, mi hermano. En estos tiempos de crisis, no importa. Mira, va a haber una persecución para la iglesia y Dios va a empezar a purificar su iglesia. Aquel pastor, aquella persona, aquel hermano que no esté a favor de todos estos movimientos de género, del aborto y de toda esta basura, van a sufrir. Vamos a sufrir desprecio, cárcel, multa, lo que sea. Pero mantengámonos firmes en nuestros principios.
Pon en práctica lo que Dios dice en cuanto a tu hogar, en cuanto a tu familia, en cuanto al manejo de tus finanzas, tu dinero, en cuanto al manejo de tu empresa, en cuanto al manejo de tu sexualidad. Vivamos como Dios nos manda. Y vamos a tener la bendición de nuestro Padre Celestial. Créele a Dios y vive su palabra. Oremos. Padre, gracias por esta mañana maravillosa. Gracias por este hermoso tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por Jesucristo, ese ser maravilloso a quien adoramos y rendimos toda nuestra vida. Oh Señor, gloria a tu santo nombre. Te adoramos y te proclamamos el Rey, dueño, amo y Señor de nuestra vida. Y nos proclamamos tus esclavos para obedecerte, para creerte, para amarte y para servirte. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, gracias. Estamos orando por ustedes. Mañana comienza nuestro tiempo de ayuno y oración. Que Dios los bendiga.